Hola, buenos días a todos. Soy Laura Maestro, como ha dicho mi compañera Marina, y trabajo en el Laboratorio Láser para Ciencia del Patrimonio del Instituto de Química Física Rocasolano, del CSIC. Y os voy a contar un poco cómo hemos validado la eliminación mediante tecnología láser de un barniz envejecido en un caso de una obra pictórica real. Bueno, para empezar, realmente venimos cada uno de un sitio y no sé muy bien la formación de cada uno de vosotros, os voy a contar un poco qué es un láser y qué lo diferencia de una luz convencional. Para empezar, es una luz monocromática, es decir, que todos sus fotones tienen la misma energía, es decir, tienen la misma longitud de onda. Es altamente direccional, lo que significa que puede viajar a través del espacio sin apenas divergir. Y es coherente, que es que todas sus ondas están en fase. Cuando maximizan y minimizan, lo hacen todas por igual. Estas propiedades son lo que le dan las multitudes de funciones a un láser y que también son aplicados en el patrimonio cultural. Dentro de esta presentación vamos a abordar dos de las aplicaciones de la tecnología láser. La primera sería la eliminación selectiva de materiales no deseados, en este caso un barniz oxidado. Y por otro lado, también se aplica el análisis compositivo de los materiales que conforman estas obras a través de distintas espectroscopías. A continuación os voy a hablar un poquito de la limpieza láser en sí, que está basada en el proceso de ablación, donde se utiliza una energía por superficie que es superior o igual al umbral de daño, es decir, al umbral de ablación del material que queremos eliminar. Esta energía dividido superficie es lo que llamamos fluencia y es determinante para hacer las limpiezas láser, que nos permiten esta eliminación precisa y controlada de las capas de materiales degradados que queremos eliminar. Además, para tener un resultado óptimo de limpieza láser, debemos de tener un entendimiento físico y químico de los procesos implicados en esta interacción entre el láser y los materiales que entran en juego, la naturaleza compositiva de los materiales que queremos eliminar, pero también de los que queremos preservar, que nos darán los parámetros láser que tenemos que utilizar para esa obra en concreto. Ahora ya centrándonos en la limpieza del láser de barniz, se han hecho anteriormente estudios previos con láseres de extímeros en el rango de ultravioleta de 248 nanómetros que funcionaban bien porque los barnices absorben muy bien el rango del ultravioleta. Pero el avance de la tecnología nos permite ahora usar láseres pulsados de nanosegundos de neodymio YAG que pueden trabajar con sus diferentes armónicos. Entre ellos el cuarto y el quinto armónico que trabajan en el ultravioleta a 266 nanómetros y a 213 respectivamente. Además de también se han usado láseres de Herbio YAG que trabajan en el infrarrojo lejano. Esta longitud de onda de 213 nanómetros en el ultravioleta ha tenido muy buenos resultados en eliminación de barnices oxidados, ya que al ser muy altamente absorbidos por los barnices, la interacción es muy superficial y crea el rompimiento, se rompen de forma fotoquímica los enlaces del barniz. Entonces, en esta presentación hemos hecho un estudio comparativo de la eliminación del barniz de una obra real usando métodos tradicionales, en este caso disolventes, y la luz láser a 213 nanómetros. Aquí tenemos la obra en cuestión, se hicieron distintas catas en distintas zonas del cuadro siguiendo el test de Cremonesi. Y también se usaron el láser en ultravioleta en 213 nanómetros a dos fluencias diferentes que llegaban a este umbral de daño que he comentado antes. Una a 0,1 julios centímetros cuadrados y la segunda a 0,14. Aquí podéis ver cómo, no sé si se ve, vale, sí, cómo funciona el láser, que al interaccionar superficialmente por ser altamente absorbido por el barniz, hace
exactamente eso, un adelgazamiento superficial de esta capa de barniz, adelgazándola en su grosor sin retirarla del todo, ya que, como nos comentó ayer mi compañera Marina, los barnices en muchas ocasiones se pueden degradar más en su exterior que en su interior, entonces es como una capa única, pero realmente tiene dos fases. Aquí podemos ver cómo ¿dónde está? Vale. Aquí podemos ver cómo en las partes que no se han limpiado solo con agua, que el cambio es prácticamente nulo, se ven brillantes pero mates. En la zona que hemos limpiado con disolventes, hemos visto cómo no se ha removido el barniz del todo, pero sí que hay muchas zonas en las que se ve la pintura desnuda, es decir, que lo hemos retirado completamente. Y en las dos últimas podemos ver cómo la limpieza láser, con una fluencia un pelín menor, tenemos unos resultados buenos, pero aún así hay zonas que no se han limpiado efectivamente, y cómo en la última podemos ver cómo se han recuperado el brillo y la transparencia totalmente del barniz original. Esta efectividad de la limpieza láser no solo se ha comprobado de forma con microscopía óptica digital, sino que se comprueba a través de otros análisis, como en este caso lámpara de luz ultravioleta o espectroscopía de plasma inducida con láser. Aquí podemos ver, este es el espectro de la zona sin limpiar y este de la zona limpiada en profundidad, con distintos pulsos. Aquí podemos ver que sigue ligeramente las bandas de CN que corresponden al barniz, y aquí, que es la zona sin limpiar, son más acusadas porque el barniz está entero, pero al estar todavía presentes en las zonas limpias significa que hemos adelgazado la capa de barniz sin llegarla a retirar del todo. Del mismo modo, en la espectroscopía de fluorescencia inducida por láser podemos ver cómo a mayor limpieza la intensidad de la energía de la fluorescencia es mayor, ya que nos deja ver la fluorescencia de los elementos que tenemos por debajo del barniz, en este caso el litopón. Además, estos análisis nos permiten la monitorización del proceso, tanto saber cómo estaba antes y cómo estaba después. Vemos que no hemos dañado la obra en sí y que la limpieza es efectiva. Por último, y bueno, aquí en este pequeño vídeo se puede ver cómo va aquí, cómo va saliendo el brillito del... No sé si se ve. El brillo según va pasando el láser. Entonces, este estudio nos ha permitido hacer una comparativa de metodologías tradicionales con las metodologías láser para la limpieza de barniz, que el láser a 213 nanómetros en el rango de ultravioleta, con una fluencia en este caso de 0,14 julios centímetro cuadrado, es el resultado más óptimo, y que conseguimos un adelgazamiento de la capa de barniz de forma controlada, teniendo una eliminación selectiva solamente de la zona oxidada, dejando la capa sin oxidar y que recupera estas propiedades ópticas del barniz de transparencia y brillo. Y ya está, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Quizás no sea la más apropiada, pero es súper interesante. Si alguien tiene alguna pregunta, por ahí arriba. No hace falta, yo creo que hablas y ya. Si no doy voces, ¿eh? Sí. Lo primero, muchas gracias por la presentación. Y te quería hacer primero una pregunta sobre si los barnices con los que habéis trabajado eran todos barnices naturales o habéis trabajado también con resinas artificiales como acrílicas o alquídicas, y si esta técnica se podía aplicar igual en las dos. Y cuando también hablabas de retirar una capa superior, solo la que está más dañada, ¿cómo reguláis la penetración del láser? ¿Mediante la penetración como tal o la estructura diferente del barniz que está dañado y el que no? ¿Eso cómo trabajáis? Gracias. Respondiendo a tu primera pregunta, en este caso es para resinas naturales, porque tienen la parecida composición química. En caso de una resina artificial, habría que hacer otro estudio, porque
realmente no sabemos si van a... Bueno, yo personalmente no sé si hay estudios sobre ello, pero las resinas acrílicas, artificiales, igual la longitud de onda que mejor absorbe no es esta misma. Habría que hacer un estudio de cómo, a través de análisis, saber cuál es su rango de absorción. Y lo otro que me has preguntado, que cómo regulamos. La interacción, cuando absorbe muy bien el láser, o sea, por eso nos ceñimos, habéis visto que he puesto 266 nanómetros y 213, que realmente es el rango del ultravioleta, pero 266 crea pompitas dentro del barniz. O sea, está en el rango del ultravioleta, pero no absorbe eficientemente, entonces el rompimiento no es superficial, penetra dentro. Entonces necesitamos tener una longitud de onda que haga una interacción superficial, que sea muy altamente absorbido para que se quede solo en superficie. Y de todas formas también con estos análisis de antes y después podemos ver si nos hemos pasado o no. Lo suyo es hacer primero unas catas antes de saber si nos estamos pasando o no. No sé si he contestado a tu pregunta. Gracias. ¿Hay alguna pregunta rapidita más? Vale. Perdón. Muchas gracias, Laura, otra vez. Perdón por haberme olvidado.